Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 28 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Hay algún malentendido? La cita la encontramos en Juan capítulo 11, versículos 7 y 8. Y dice así: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez vas allá? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita. Te damos gracias por la iluminación que puede venir tan solo por tu Espíritu de verdad, tu Santo Espíritu que radica y llena a cada creyente, a cada persona que por gracia ha sido salva mediante la fe que tú mismo nos has dado como don, como un regalo celestial. Señor, ayúdanos a poder entender a tu Hijo Cristo Jesús, es decir, a poder comprender la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, no solamente en el entendimiento, pero en la aplicación inmediata de tal. Queremos vivir para ti, queremos vivir por ti. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas, les recuerdo la pregunta que es el título del devocional. ¿Hay algún malentendido? Evidentemente, los discípulos del Señor, pues cuestionaron la decisión de Jesús de regresar a Judea. E inclusive, aparentemente, ellos pensaban que estaban tratando de proteger a Jesús, que algo se le estaba pasando, que había obviamente un malentendido. Entonces, aquí va la exhortación y la corrección para cada una de nosotros que podemos estar así de confundidas, así de equivocadas. Entonces, dice el hermano Oswald Chambers así: solo porque no comprendo lo que Jesucristo dice, no tengo el derecho a pensar que se equivoca en lo que dice. Pensar así es muy peligroso y es incorrecto concluir que nuestra obediencia a las instrucciones de Dios pueden de alguna manera acarrear deshonra para Jesús, ¿verdad? Dice, lo único que llega a deshonrar al Señor es nuestra desobediencia. Esto es lo que deshonra al Señor. Dice, poner mi perspectiva de su honra por encima de aquello que Él me manda claramente no es nunca correcto, ¿verdad? O sea que si nosotros hacemos esto, si nosotros ponemos por encima de sus instrucciones o de lo que el Señor nos esté mandando hacer, si nosotros colocamos nuestra perspectiva de lo que lo honra a Él o no lo honra a Él, estamos ciertamente equivocadas. Entonces dice, aunque pueda provenir de un deseo genuino de impedir que el Señor sea vituperado públicamente, de todas maneras estamos equivocados, porque el Señor no nos ha llamado a nosotros a ser defensoras de Él, ¿verdad? Nosotros no somos su abogado. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Si nosotros vamos a defender algo, vamos a defender su enseñanza y vamos a seguirlo a Él como Dios vivo que es, ¿verdad? Entonces, continúa, dice, sé cuando las instrucciones provienen de Dios por la persistencia de las mismas, ¿verdad? Por dentro nosotros sabemos cuando hay algo que el Señor nos está llamando a hacer, porque no nos deja en paz, por muy dentro de nosotros sentimos y sabemos que el Señor está insistiendo. Entonces, dice el hermano, pero cuando comienza
a ponderar, cuando nosotros comenzamos a medir o poner en una balanza tanto los pros como los contras, en lugar de obedecer, inmediatamente llega a nuestra mente a una variedad de dudas, inclusive nos ponemos a debatir, ¿verdad? E inmediatamente entra en nuestra mente un elemento de duda que no es del Señor. Porque lo mejor que podemos hacer cuando el Señor está poniéndonos algo que Él quiere que nosotros hagamos, lo mejor que podemos hacer es obedecer en lugar de ponernos a cuestionar, inclusive si esto lo honraría o no lo honraría. Pues ahí es cuando perdemos el hilo. Dice, esto solo nos llevará a la conclusión de que las instrucciones del Señor, de alguna manera, no eran correctas. Imagínense esa conclusión. Entonces, debemos pensar que muchos de nosotros permanecemos fieles tanto a nuestras ideas acerca de Jesucristo, pero ¿cuántos de nosotros realmente somos fieles a la persona, es decir, a Jesús mismo? O sea, que no fieles a las enseñanzas de Jesús, no fieles a la parábola de Jesús o como a veces nosotros podemos decir hasta la palabra de Jesús, pero tenemos que entender que la palabra de Jesús es la voz del Dios viviente. Dios está vivo. Dios nos está hablando a través de su palabra. El autor está hablándonos a través de la palabra escrita. ¿Ok? Entonces dice, la fidelidad a Jesús significa que debo salir incluso cuando y donde no pueda ver nada. Y nos pone la cita de Mateo 14:29, hablando de Pedro, cuando Jesús le dijo que saliera de la barca a caminar sobre el agua. Sabemos que cuando él obedeció le fue muy bien, pero cuando comenzó a mirar su alrededor y a dudar y a meditar qué le podía pasar, inmediatamente se hundió. Entonces dice, en cambio, la fidelidad a mis propias ideas significa que primero debo razonar la decisión en mi mente. Si nos damos ese permiso, hermanas, perderemos siempre. Aquí el hermano Oswald Chambers nos vuelve a recordar que la fe no es un silogismo intelectual. La fe es una entrega deliberada, una entrega voluntaria, a la persona de Jesucristo, incluso cuando algo me impide ver la totalidad del camino, ¿no? Cuando no entendemos, pero sabemos que Dios nos está insistiendo, pues debemos tomar el paso porque eso es lo que honra al Señor, que nosotros confiemos en Él. Así no veamos qué es lo que viene por delante, porque Él es digno de toda la confianza, porque Él es santo, Él es justo, Él no es hombre para mentir, Él jamás haría lo incorrecto, Él sería incapaz de hacer lo indebido, ¿verdad? Entonces se trata de una confianza en la persona de Dios. Bueno, aquí viene una pregunta como siempre. ¿Estás debatiéndote dentro de ti acerca de si has de dar un paso de fe en Jesús o si vas a esperar hasta que puedas ver con claridad cómo hacer lo que te ha pedido? Dice, sencillamente mejor obedécele con un gozo sin trabas. No le pongas al Señor condiciones. Eso será para tu pérdida, para mi pérdida cuando hacemos eso. Dice, cuando el Señor nos pida que hagamos algo, si nosotros empezamos a debatirlo, es debido a que no comprendemos bien, no lo que nos está diciendo o lo que no nos está diciendo. ¿Saben lo que no entendemos? No entendemos lo que realmente honra al Señor y lo que deshonra al Señor. Imagínense. Qué profundo pensar, meditar en lo que el hermano nos está diciendo aquí. Entonces, él nos vuelve a preguntar para ayudarnos. Dice, ¿eres fiel a Jesús o eres fiel a tus conceptos sobre Él? Bueno, ¿cómo podemos corregir nuestros conceptos sobre Él? Estudiando la palabra del Señor. La palabra es la autorrevelación de quién es Dios.
es su testimonio, es su autobiografía. ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, empieza desde el Génesis. No empieces a mitad del camino porque no es justo que tú quieras conocer a Dios, pero que quieras solamente leer parte de lo que Él ha dejado escrito. Empieza desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí es donde debes empezar. Te animo yo inclusive a estudiar con nosotros en el instituto. Si quieres una ayuda con el tema central de la Biblia, el cual se llama redención, a través del cual Dios se dio a conocer como un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo impresionante con un plan de redención, un rescate de sus enemigos. Estudia con nosotros si deseas empaparte bien de ese tema. Entonces, regresamos a otra pregunta. ¿Eres fiel a lo que Jesús dice o estás tratando de contemporizar y dejar a un lado sus palabras, sustituyéndolas por pensamientos que nunca procedieron de él? Bueno, el hermano nos deja la cita de Juan capítulo 2, versículo 5, donde la madre de Jesús, María, le dice lo siguiente a las personas que vienen a buscarla a ella, ¿verdad? Porque quieren algo de Jesús. ¿Y saben lo que ella respondió? Lo que nosotros tendríamos que realmente honrar si queremos honrarlo a Él. Ella misma dijo, haced lo que os diga. Es decir, aún María sabía perfectamente que Jesús era el que tenía la última palabra, que Jesús era el Hijo de Dios, por más que era hijo de ella, ¿verdad? Entonces, sabemos también por otra parte de la palabra que el mismo Padre dijo a los 3 apóstoles que estaban en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Aún en la presencia de Moisés y Elías, que representaban tanto la ley como los profetas, la voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo completa complacencia. Oídlo a Él, ¿verdad? Aún Jesucristo es la revelación, el cumplimiento completo de la ley y los profetas. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1. Léelo para que veas que Jesús es la revelación completa de Dios. Nunca sabremos más de Dios, al menos que estemos mirando y dependiendo totalmente de su Hijo Cristo Jesús, Dios encarnado. Bueno, espero que tú te sientas que lo conoces realmente y si no, te ruego que te arrepientas de tus pecados, que consideres que Jesús es la luz del mundo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el Salvador, el Redentor, el juez, el único que puede perdonar tus pecados porque fue el único que se crucificó en tu lugar. Pon tu fe, tu confianza en Él. Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte exactamente como las Escrituras lo habían hablado de Él desde el principio. Así que no pierdas un día más. Pon tu confianza en Él, arrepiéntete, pídele perdón, confía en su salvación, la salvación que Él te ofrece, y así tendrás vida eterna hoy mismo, mi hermana. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero poder compartir el devocional también contigo mañana. El título es Las visitas por sorpresa de nuestro Señor. Bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.